Queridos hermanos en Cristo, bienvenidos todos a nuestra programación Reflexiones con el pastor Andy Zamora. Estamos viviendo días muy especiales. Estamos viviendo días históricos, y cuando digo históricos me refiero a la historia de la salvación. Son los últimos días y muchas veces, o quizá todos los días, nos enfrentamos al fenómeno de que no pensábamos nunca que nos iba a corresponder a nosotros vivir este tiempo. La pandemia vino a botar la escatología tradicional. Esa escatología de que la iglesia no iba a pasar por la tribulación me merece el respeto, porque hasta los que están equivocados merecen el respeto, hasta las opiniones erróneas. Hay que respetarlas, ¿verdad? El respeto es algo importante. Y aunque yo respeto esas opiniones, hoy la pandemia, los acontecimientos y los eventos que están ocurriendo en el mundo, nos están gritando que ya estamos en los últimos días y que estamos en una tribulación. ¿Quién puede negar que estamos en una tribulación? Mire, cualquier persona que tenga dos dedos de frente se da cuenta del error escatológico que hubo. Nos desubicaron. Pero aquí estamos, la verdad no se puede tumbar. Es como a la iglesia. La iglesia no la van a tumbar, nadie la va a tumbar. ¿Cuánta gente? A través de la historia, la gente que dice que lee, deberían de darse cuenta que la iglesia es indestructible. Nadie la va a tumbar. ¿Cuántos emperadores han tratado de destruir la iglesia? Montones. ¿Cuántos reyes? Montones. Políticos, gobernantes. Me acuerdo del tiempo de los cristeros aquí en México, ¿verdad? Cuando algunos presidentes mexicanos se levantaron en contra de la iglesia y comenzó la guerra de los cristeros. ¿Pudieron? No pudieron. Lleva 2000 años y va a llegar a su propósito y va a llegar a su fin. Pero estamos viviendo un tiempo, es lo que quiero decirle, un tiempo que tenemos que saber reconocer y no dejarnos engañar por doctrinas que quedaron obsoletas totalmente con la pandemia. Esas doctrinas están obsoletas, no funcionaron, se equivocaron. Y la iglesia tiene que mirar hacia adelante y hacerle frente al desafío que tiene en estos últimos días. Y es que estos últimos días, dice la palabra del Señor, que lo que va a levantarse y lo que va a asombrar al mundo son dos cosas: los anticristos y los hijos de perdición. Es lo que dice. Si usted lee segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, nos deja cosas tan claras, que a veces me pregunto, ¿por qué la iglesia se confunde? Si está clarísimo. ¿Por qué esas doctrinas populistas que nos apartaron de la verdad tanto tiempo y que nos tuvieron montones de años engañados? No lo digo que sea de una forma a propósito o voluntaria, pero se miraba, porque dice aquí, verso 3, estoy hablando de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 3, dice que nadie os engañe. Por eso uso la palabra engañar, porque va a ser el tiempo de la mentira, el tiempo del engaño, donde parece que los mentirosos ganan. Y a veces uno tiende a desesperarse viendo la prosperidad de la mentira, de los que mienten, de los que engañan. Pero es que aquí dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Jesús no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. En cuanto a esto hay opiniones de opiniones, y como dije al principio, las opiniones, aunque sean opiniones erróneas, aunque sean falacias, hay que respetar las opiniones, ¿verdad? Mire, a ustedes les faltó un poquito de café aquí conmigo. ¿Qué pasó que no me dieron a Juan Valdés? Opiniones son opiniones y, bueno, hay que respetarlas, pero la verdad no se puede cambiar. Aquí dice que no vendrá Jesús sin que primero venga la apostasía. La apostasía es un tiempo
en donde se renuncia a la fe. El apóstata es aquel que un tiempo era cristiano y ahora está en contra de la iglesia cristiana. Esos son los apóstatas. El que un tiempo profesó la fe y que después se le derramó sobre la cabeza, como dice el Salmo, algo satánico, dice, algo de Satanás, dice, algo del demonio, y eso lo hizo cambiar. Y entonces esa persona que antes profesaba la fe cristiana, ahora está en contra de todo lo que es cristiano, porque simplemente es un apóstata. Aquí dice que primero tiene que pasar ese fenómeno, el fenómeno de la apostasía, antes de que venga el Señor. Y otra cosa que tiene que pasar antes de que venga el Señor es que va a ser revelado el anticristo. Y acuérdese que todo lo que se nos había dicho al principio era, no lo van a ver al anticristo, no va a estar aquí. Pero aquí dice que sí, estas cosas no se pueden borrar. Podemos borrar el verso 3 de su Biblia y de las que usted pueda borrarlo, pero no lo puede borrar de la Biblia, porque ahí dice que antes de que venga Jesús habrá apostasía y será revelado el hombre de pecado y el hijo de perdición. Es el mismo, dicen, ¿verdad? Pero yo veo dos manifestaciones a las que nosotros tenemos que prepararnos para enfrentarla. El hombre de pecado. El hombre de pecado es el anticristo para mí. El anticristo es el hombre de pecado. Y los apóstatas para mí son los hijos de perdición. Bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Los hijos de perdición. Hay hijos de perdición. Esto es importante que usted lo sepa para que no crea que todo va a ser fácil. Porque se nos ha creado en la iglesia la idea de que cuando Dios está en el asunto todo sale fácil. Otra falacia. Cuando Dios está, ¿por qué cree que dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente? Porque las cosas no salen fáciles. Mire todos los apóstoles. ¿Quién me va a decir que el apóstol Pablo no tenía la presencia del Señor? ¿Quién me va a decir que Pedro no tenía la presencia del Señor? ¿Y les fue fácil? Definitivamente no. Hubo persecución, hubo encarcelamiento, los arrastraron, los humillaron, los persiguieron y los mataron. No fue fácil. ¿Y era que Dios no estaba con ellos? No, es que ese era su propósito. Y casi siempre cuando viene una gloria muy, muy grande y exuberante, es porque esa gloria está precedida de alguna prueba. No viene fácil. Entonces, entendiendo eso, preparémonos como iglesia para enfrentarnos al hombre de pecado, a los hijos de perdición. Así lo digo con claridad, hijos de perdición. Estos son los que promueven las apostasías, los que promueven todo ese pensamiento antife, anticristiano, anticristo, antifamilia, antivalores morales, anti todo. Esos son los hombres de pecado, los hijos de perdición. Pero también va a ser el tiempo de una manifestación maravillosa al mismo tiempo. Así como está pasando hoy en Kentucky, que hemos visto y hemos sido testigos en una forma virtual de todo ese avivamiento que ocurrió y que se desató en Asbury, allá en Kentucky. Gloria a Dios por eso. Pero también va a ser el tiempo, según dice Mateo 24, del 21 al 22. Este va a ser el tiempo de la manifestación de los escogidos de Dios. Ahí dice en el libro de Mateo capítulo 24, si usted va al verso 21, dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora. Dice, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, tal como dice aquí, pero por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados. Dice, por causa de los escogidos. Esto quiere decir que hay escogidos en la gran tribulación. Esto es una discusión. Yo les suplico de veras a los hermanos, si tienen el Espíritu Santo, no se pongan tercos, hermanos. No se puede pelear contra la verdad. Aquí dice que hay escogidos en tiempos de la gran tribulación y es lo que está pasando ahora. En este tiempo de tribulación hay escogidos también. Ustedes son escogidos. Usted no está por casualidad viviendo el tiempo que vive. Lo escogieron para esto. Y esos escogidos, Dios no los ha dejado solos. Dios no va a dejar sola a su iglesia. Hay situaciones que tenemos que entender en la iglesia. Estaba pensando en la reflexión de hoy. Hace unos minutos estaba pensando cómo vamos a dirigir la reflexión del día de hoy. Y la quiero dirigir en el sentido de que la iglesia no está sola. Quiero reflexionar en por qué la iglesia no puede ser destruida. La iglesia es parte de un reino que jamás será destruido. Y es que allá en el libro de primera de vamos a leer al discípulo, el discípulo amado del apóstol Pablo, Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 5 de primera de Timoteo, si usted lo busca, capítulo 5 de primera de Timoteo, vamos a leer una cosa que sucedió con ellos aquí. Déjenme encontrarlo porque está un poquito la Biblia de papel. Aquí está. Oiga esta conversación. Esta es la reflexión que quiero hacer con usted hoy. Este es el fondo de la reflexión. Fíjese que Pablo tiene un discípulo, Timoteo. Mi hijo amado le llama en algunas oportunidades. Y le dice en el verso 21, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, hablando de escogidos, ¿verdad? Que conserves estos principios sin perjuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. ¿Por qué veo este verso 21 como reflexión? Porque por más que los anticristos y los hijos de perdición quieran destruir la iglesia, jamás la podrán destruir. Miren, ahora puedo entender por qué la obra de Orange se ha levantado indestructible. Porque hemos pasado pruebas difíciles. Hemos pasado años en donde muchas veces yo mismo pensaba, no la vamos a hacer. Y aquí estamos. Y estamos mucho más fuertes que al principio. ¿Pero por qué? No es por el hermano Andy, ni por los que llegan ahí. Es por esto. Mire, reflexione. Pablo le está diciendo a Timoteo, lo está encargando, le está diciendo cómo se maneja, le está diciendo qué tiene que hacer en la iglesia, le está diciendo cómo va a trabajar el asunto de la disciplina y del orden, le está enseñando cómo se maneja la iglesia, qué tiene que hacer para ser un buen administrador de la iglesia. Y entonces le está diciendo en el verso 21, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos. Es que si usted reflexiona estas palabras, usted se da cuenta que está depositando sobre Timoteo una responsabilidad descomunal. Y le está diciendo a Timoteo, le está diciendo que lo hace responsable delante de Dios, delante de Cristo Jesús y delante de sus ángeles escogidos. Sí, le está diciendo, tú le vas a dar cuenta a Dios, a Cristo Jesús y a sus ángeles escogidos. Primero, que responsabilidad, pero por otro lado, ¿sabe por qué nunca van a tumbar la iglesia?
Porque la iglesia tiene 3 presencias. Ahí dice, por favor reflexione, te encargo solemnemente en la presencia. Está hablando de presencia. Alguien que está allá delante de él. La presencia, la gloria, la doxa. En la iglesia hay 3 presencias. La iglesia tiene 3 presencias. Esas 3 presencias son las que sostienen la iglesia. Por eso es que cuando Él lo llama para darle y sentarle una tremenda responsabilidad, lo hace delante de esas 3 presencias. ¿Cuáles son? Dios. Usted sabe lo que es pelear contra Dios. Cristo Jesús. La segunda. Y la tercera, los ángeles escogidos. Ellos son los que sostienen la iglesia. La iglesia no la van a poder tumbar. Dele, péguele, haga lo que quiera. Podrás acabar con este individuo, con aquel individuo, pero con la iglesia nunca la vas a acabar. No hay que tendría que acabar con esos 3. Tendrías que acabar con Dios, tendrías que acabar con Cristo Jesús. Y mire que dice Cristo Jesús. ¿Por qué no dice Jesucristo? ¿Por qué no dice solo Jesús? ¿Por qué no dice solo Cristo? ¿Por qué dice Cristo Jesús? Tiene su propósito. Cuando se pone primero a Cristo, el énfasis es lo divino sobre lo humano. Cuando decimos Jesucristo, el énfasis es lo humano que recibió una unción. Usted sabe que Cristo significa ungido. Cristo Jesús es el hombre ungido, el Mesías, el Mashiach. Y dice que es ungido por haber sido escogido. Por eso, Cristo es escogido. Por eso tiene ángeles escogidos. Pues no van a tumbar nunca la iglesia. Van a haber dificultades, van a haber persecuciones, pero no podrán nunca derrotar a la iglesia, porque la iglesia la sostiene Dios, Cristo Jesús y sus ángeles escogidos. Eso para mí es la certeza de que vamos a ganar la batalla. Satanás cree que va a ganar y dice que él sabe que le queda poco tiempo. Y como él cree que es muy inteligente, Satanás cree que él es muy sabio. Los satanases piensan siempre que son muy astutos y que siempre se van a salir con la suya. Eso es lo que piensan. El mentiroso siempre piensa eso. El mentiroso siempre cree que se va a salir con la suya. Pero ¿sabe qué? Como dicen allá en Costa Rica, a todo chancho le llega su diciembre. Le va a llegar su momento a Satanás. Y él cree que por la astucia que él tiene, él puede cambiar el destino. Sabe que le queda poco tiempo, dice la Biblia. Pero como él es inteligente, él cree que él puede cambiar el plan, alterar el plan. No va a poder hacerlo. Con tus ojos verás la paga de los malvados. Con tus ojos verás la paga de los impíos. Lo que decimos aquí, los anticristos, los apóstatas, los hombres de pecado y los hijos de perdición que se están manifestando en este tiempo. Ya usted sabe, mire cómo está la situación ahora, la perdición del mundo, la depravación sexual, los valores de la familia destruidos. Mire usted, un mundo que ha abrazado totalmente los antivalores familiares, un mundo que ahora predica la antifamilia, un mundo que ahora está abrazando todo esto antinatural. El sexo antinatural, las depravaciones sexuales, la pedofilia, la guerra, la muerte, el aborto. El mundo está totalmente gobernado por los hijos de pecado, por los hijos de perdición. Hoy los que gritan más alto son los hijos de perdición, pero también en este tiempo se van a manifestar los escogidos de Dios. Y mire qué interesante. Quiero pensar también que en muchos sectores de la iglesia en los últimos años ha habido un tremendo engaño. Y poco a poco se da cuenta uno que existió y se manejó un falso Espíritu Santo en la iglesia. Un falso espíritu.
un espíritu de adivinación confundido con el Espíritu Santo. La gente de la iglesia perfectamente están delante de un espíritu de adivinación y creen que es el Espíritu Santo. Y es por la falta de enseñanza, por la falta de estudio. Por eso dice la palabra, mi pueblo es destruido, porque le falta conocimiento. Y por eso es que nosotros hacemos este tipo de reflexiones. Una de las cosas importantes que nos ha dejado el Señor Jesús es su gloria, su presencia. Por eso ahí dice, delante de Cristo Jesús, Cristo es el ungido. Si usted va conmigo al libro de Juan, en el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesús, en el momento de la oración, está orando por sus discípulos que van a ser los apóstoles, en el capítulo 17. Y aquí nos enseña tantas cosas, en el verso 22, por ejemplo. Porque le quiero decir, no nos ha dejado solos. Sí, estamos en medio de los hijos de perdición, de los hombres de pecado, pero no nos dejó solos. Dice aquí, verso 22, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Quiero reflexionar esto con ustedes, hermanos. ¿Cuántas veces en la iglesia se ha levantado el deseo del ministerio profético? Todos queremos que en nuestras iglesias haya profetas. Todos quisiéramos que hubiera verdaderos profetas en nuestras congregaciones, en la iglesia de Cristo. Pero lamentablemente la falta de enseñanza nos ha conducido a una confusión. Pensamos que porque un profeta es certero es de Dios. Pensamos que porque el profeta le acierta y es exacto en algunas cosas, asumimos gratuitamente que es porque es de Dios. Sí, porque hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que si no se cumple no es de Dios. Pero yo quiero decirle a usted hoy, mucha profecía se cumple y no es de Dios. El hecho de que una profecía se cumpla no quiere decir que viene de Dios, porque existe también el misterio de la iniquidad. Existe también la adivinación y la brujería. Y debo decirle, hemos tenido en la iglesia gente que profesó, manejó la mesa, tiraban naipes y que supuestamente después habían recibido a Cristo. Pero hoy nos damos cuenta que siempre tuvieron el espíritu de adivinación. Certeras, claro que eran certeras. Decían así dice el Señor y lo que decía se cumplía, pero no era el Señor. ¿Cómo nos damos cuenta? El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Era refiriéndose precisamente a los profetas. Por sus frutos los conoceréis. Y el fruto más claro que yo le puedo decir a usted ahorita es la unidad. ¿Cómo puede ser posible que no podamos entender que aquí dice, la gloria que me diste les he dado? Esa gloria es el Espíritu Santo. Esa gloria que le dio es la presencia del Padre. Y la presencia del Padre es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que Él nos dio. La gloria que me diste, que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo, la gloria que me diste, esa misma gloria, la misma, sin alteración, sin cambio, la misma gloria que me diste, esa misma gloria yo les he dado a ellos para que sean uno. Uno de los propósitos clarísimos, dice el verso 22, léalo despacito, la gloria que me diste les he dado para es propósito. Para es intención. Para es el señalamiento de un propósito. Para que sean uno. ¿Por qué? Porque sin esa gloria no podemos ser uno. Sin esa gloria no hay unidad. Una de las características del Espíritu Santo es
que provoca la unidad. Por eso ya yo no creo en profetas certeros que dividen la iglesia. Eso no es de Dios. Aunque sean certeros, y lamentablemente esa ha sido la estrategia satánica. Usar profetas certeros, pero no son profetas, son adivinadores. No son profetas, son exorcistas. Porque si son profetas de Dios, buscarían la unidad, no la división, no los pleitos en las iglesias. No estarían promoviendo la enemistad de uno contra el otro. No estuvieran abriendo la boca para apedrear a los demás. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo une y no desune. Por eso la gloria que me dice, una vez escuché una enseñanza maravillosa de esta, pero nunca me la explicaron. Oí la enseñanza, pero nunca me dijo, ¿qué es esa gloria? Esa gloria es la presencia del Señor. ¿Y qué es la presencia del Señor? El Espíritu Santo. Por eso Él dijo, allá en Lucas capítulo 4, verso 18, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Vea que el ungimiento de Jesús fue el Espíritu Santo. La unción del Santo. Esa es la unción del Santo. Y vosotros tenéis unción del Santo, les dice. Y vosotros lo sabéis. Porque la gloria que me diste, esa les he dado, para que sean uno. Es como que el verso 22 me está diciendo que la gloria que el Padre le dio a él, la unción del Espíritu Santo, esa misma unción se la da a la iglesia para que la iglesia pueda llegar a ser uno. Sin esa unción no se puede ser uno. Por eso Él es uno con el Padre. Él está en el Padre y el Padre en Él. Por esa gloria, por esa unción. Y para que podamos todos ser uno, precisamente para eso es que nos da la gloria que Él recibió, el Espíritu Santo. Por eso ahí somos partícipes de su naturaleza divina, con el Espíritu Santo. Por eso, cuando un profeta es muy certero, cuando un profeta nunca se equivoca, pero anda dividiendo, pero anda murmurando, pero anda metido en chismes, ese profeta no está hablando por parte de Dios. Ese es un espíritu de adivinación. No se confunda, iglesia. No se confunda, familia. Porque el verdadero profeta, el que tiene la unción del Santo, lo que tiene es el Espíritu de Dios. El Espíritu que ungió a Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, para poner en libertad a los cautivos, para devolverle la vista a los ciegos. Pero aquí está diciendo que también es para que logre la unidad de la iglesia. Léalo despacito. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Es como que está diciendo, sin esta gloria nunca podrán llegar a ser uno. Esto quiere decir que cualquier otra unción, que cualquier otro tipo de profecía que no provoque la unidad, eso no proviene de Dios. Uno de los efectos que va a tener esta gloria, esta presencia del Espíritu Santo, es que va a provocar la unidad de la iglesia. Él lo dice. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Lo que provoca este espíritu es unidad. Y yo quiero que nosotros nos preguntemos y nos seamos un poquito más maduros entendiendo que cuando viene la profecía, no solo basta evaluar su cumplimiento, que hay que evaluarlo también, sino ver el efecto en el pueblo. Ver el efecto, si provoca unidad. Porque muchas veces los que dividen una iglesia son los profetas. Cuando la iglesia es dividida por profetas, esos profetas no son de Dios. Porque la profecía de Dios no divide,
Dice aquí que une. Entonces todo aquel profeta que se levanta causando división, ese no tiene el Espíritu Santo. ¿Cuán engañados están demasiado algunos? ¿Cuán engañados están algunos, hermanos? De que porque aquello se cumplió, es de Dios. Mire, yo prefiero que no se cumpla, pero estar claro, eso no es de Dios. No es que precisamente la técnica del engaño, precisamente la astucia del engaño, es que es certera. Pero mire sus efectos. Mire las divisiones. Por eso para mí es muy importante que usted y yo hoy reflexionemos sobre esta situación de la unidad. Cuando está el Espíritu Santo, mire el libro de los Hechos. Si usted va conmigo al capítulo 2 del libro de los Hechos, aquí nos habla de los efectos del Espíritu Santo. Y uno de los grandes efectos es la unidad. Aquí está diciendo, capítulo 2. Vamos a leer el verso 41 y 42. Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Dice, a la comunión. Mire, cuando la cosa viene de Dios, va a haber comunión. Pero cuando la cosa viene con división, eso no es de Dios. Y mire usted todo ese montón de gente que anda ahora dando profecía, dividiendo iglesias, haciendo seminarios proféticos, habiendo causado una división, dividiendo la iglesia. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el falso con el verdadero? ¿Qué comunión tiene la mesa de Dios con la mesa de los demonios? Ninguna comunión. ¿Qué comunión puede tener un cristiano con un apóstata? ¿Cómo puede ser posible que estén tan ciegos? Son tan ciegos, pero es porque no tienen el Espíritu Santo con discernimiento. Aquí dice, la comunión, dice, al partimiento del pan y a la oración. Dice, verso 44, todos los que habían creído estaban juntos, unidad, estaban juntos. Por eso, amados hermanos, especialmente si son de la obra de Orange y de las iglesias que están con nosotros, deje de estar oyendo las voces del odio, las voces divisoras, aquellos que salen hablando mal del pastor, aquellos que están hablando mal de los líderes de la iglesia, aquellos que andan desnudando el cuerpo de Cristo, escupiéndolo, aquellos que andan ensuciando el cuerpo de Cristo. No hay nadie que sea perfecto. Eso es verdad. Hasta el mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El mismo apóstol Pablo. ¿Quién me va a decir a mí que el apóstol Pablo no era de Dios? Y sin embargo él decía, porque en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque no soy yo, es el pecado que habita en mi carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hay nadie perfecto. Pero cuando está el Espíritu Santo, ahí también está el amor de Dios. Y dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre, el amor no descubre. Todos que andan descubriendo tendrán de todo menos el Espíritu Santo. Tendrán razón, pero no tienen el Espíritu Santo. Será cierto, pero no tienen el Espíritu Santo. Fíjese que la verdad en boca de Satanás se convierte en mentira. La verdad, Satanás tentó a Jesús con la verdad, pero en boca de Satanás esa verdad es mentira. Porque él es padre de mentira. Él es mentiroso. Y dice aquí, quiero que vea que dice, todos los que habían creído estaban juntos. Hermano, tiene que haber unidad entre nosotros, entre los que somos de Dios. Si realmente tenemos el Espíritu Santo, tiene que haber unidad y tenemos que aprender a estar juntos.
Dice, y tenían todas las cosas en común. Ahí no era de que primero yo. Ahí no era de que primero mi felicidad. No, no. Dice que todas las cosas eran en común, no había egoísmo. Una de las cosas importantes que provoca el Espíritu Santo, no había egoísmo. Dice el verso 45, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Les decía yo a ustedes el otro día, lo que pasó en Asbury me llamó mucho la atención. Se paró un jovencito estudiante a dar un testimonio. Empezó a decir cuánto le costó a él. Era de Brasil, es de Brasil. Y contó qué difícil era para él pagar la colegiatura en dólares. Pero que a pesar de las dificultades económicas que él estaba atravesando, Dios no le falló. Es que Dios no nos va a fallar. No nos falla Dios. Dios no le falló. Y de una forma o de otra logró pagar su colegiatura. Como estaba esa presencia tan linda en Asbury, cuando la gente oyó ese testimonio empezaron a darle dinero, empezaron a darle dinero, empezaron a tirarle dinero y se hizo una montañita de plata y le daban dinero, porque una de las características del Espíritu Santo es la generosidad. La gente se vuelve generosa. Mire, aquí está diciendo que vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían. Allá en el capítulo 4, me parece, en el capítulo 4, también dice lo mismo. En el capítulo 4, dice, verso 32, la congregación de los creyentes era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre ellos. Pues no había ningún necesitado entre ellos, porque dice aquí, todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Una de las características es la generosidad. La gente se vuelve generosa. Fíjese que la presencia, esta gloria de Dios, hace que a uno no le importe el dinero. Hace que uno se dé cuenta de que hay cosas mucho más importantes en la vida que tener dinero y tener cosas. Lo vuelve a uno loco. Mire, empezaron a darle dinero, le tiraban y le tiraban cheques, le tiraban billetes. Ahí uno se da cuenta que ese sí es el Espíritu Santo de Dios. Porque la gente hace cosas que solo un loco haría. Vender sus casas, traer y ponerlo a los pies de los apóstoles para que usted decida qué se va a hacer con eso, para que la iglesia no tenga necesidad, para que se compre la pizarra, para que se compre la computadora, para que se compre lo que se necesita para que el culto a Dios salga como a Dios, como Dios lo merece, lo mejor que podamos dar, para que la iglesia no ande al final de mes en problemas económicos, que no puede pagar la renta, porque hasta Jesús pagaba renta. Jesús pagaba renta. ¿Se acuerda del estatero, verdad? Cuando mandó a Pedro a pescar y le dijo que el primer pescado que agarrara le sacara el estatero la moneda que traía adentro. Era para pagar el impuesto del templo, la renta. Hasta Jesús pagaba. No me vengan con cuentos. Los que hablan son los que no leen la Biblia. Los que no saben de la Biblia son los que hablan. Los que opinan son los ignorantes. Lamentablemente eso es lo que ha pasado en la iglesia. Mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Y fíjese usted que tremendo que llegan y dicen, aquí está el precio de la casa, aquí está el terreno, lo pone a los pies de los apóstoles. Y había un señor ahí que se llamaba Ananías, con Zafira, su mujer, que cuando vio eso, ese es el falso espíritu, el espíritu de engaño. Quiso hacer lo mismo tratando de engañar al Espíritu Santo. Y ya ustedes saben la historia, que le cayó un juicio que le costó la vida. Lo sacaron y lo enterraron, murió. Cuando el apóstol Pedro lo encaró
y le dijo, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y es que hay gente que se cree sus propias mentiras. Mire qué tremendo, cuando dice aquí, no había ningún necesitado entre ellos, porque todos eran generosos. El alma generosa prosperará. Eso provoca el Espíritu Santo, unidad, generosidad, amor. Por eso, cuando había un débil, le ayudaban, no lo desnudaban, no lo pateaban, no lo humillaban. Esas son las cosas que me revelan el verdadero espíritu. Oh, y no porque se cumple la profecía, quiere decir que es de Dios. Puede ser un espíritu falso, puede ser un espíritu de adivinación, puede ser un espíritu de gitana que anda allí y es certera la mujer, pero si después agarra el teléfono y empieza a hablar mal de los líderes, y empieza a hablar mal de los hermanos, y empieza a murmurar, y empiezan a decir, mire, no es que yo sea chismosa, pero ya ahí está chismoseando. Precisamente lo que está diciendo es que es chismosa. ¿Y sabe qué pasa con los chismes? ¿Sabe qué es lo que pasa con las murmuraciones? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que crean división. Y así quieren dañar a la iglesia. Por eso es importante que usted y yo estemos preparados y podamos distinguir. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. Tú en mí, yo en ti y ellos en nosotros. Así nadie nos va a destruir. Iglesia de Cristo, comprendamos algo. Lo único que necesitamos es entender que una de las funciones principales del Espíritu Santo no solo es profetizarnos lo que va a pasar, no solo es guiarnos y alumbrarnos el camino, lámpara es a mis pies tu palabra, sí, pero no solo es eso, es provocar en nosotros la unidad, provocar en nosotros la generosidad, provocar en nosotros el amor de Dios que nunca deja de ser. El amor de Dios que a pesar de los errores del hermano y a pesar de las fallas del hermano, el amor siempre permanece porque el amor de Dios nunca deja de ser. Si nosotros logramos eso, la iglesia de Cristo de los últimos días va a poder decir que experimenta la gloria postrera. Va a ser una iglesia poderosa. Y mire que esa iglesia era una iglesia de señales, de prodigios, de milagros, una iglesia de sanidad, una iglesia de liberación. Esa era una iglesia que dejaba a la gente asombrada. Dice que la gente los respetaba. Dice que sacaban a los enfermos y a los endemoniados y los ponían en camillas para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara y al tocarlos fueran sanados y fueran liberados. Dice que se le tiraban encima al apóstol Pablo, le quitaban pañuelos y le quitaban delantales, pedazos de delantales para llevárselo a los enfermos, y cuando se los ponían a los enfermos eran sanados y los endemoniados eran liberados. Mire todo lo que había. Era una iglesia no solamente de una profecía certera, era una iglesia unida, siempre juntos ellos, siempre reuniéndose en los hogares, siempre reuniéndose en las casas, compartiendo el pan en los hogares, en unidad. Iglesia de Cristo, tenemos que volver a la unidad. Iglesia de Cristo, una iglesia que no se une, es una iglesia que va a ser débil. La iglesia que va a sufrir el embate del enemigo es la iglesia que no se une, porque el Espíritu Santo es la presencia del Señor. A la iglesia no, la iglesia que tiene esas tres presencias, nadie la puede destruir. Nadie. Satanás no podrá contra esa iglesia. ¿Por qué cree que el Señor Jesús dice que reino dividido no puede subsistir? Iglesia dividida no puede subsistir. Ministerio dividido no puede subsistir. Familia dividida no puede subsistir. Matrimonio dividido no puede subsistir.
El hombre hablando mal de la mujer comiéndoselo al marido, diciéndole vago, diciéndole mantenido, criticándolo. Matrimonio dividido no puede subsistir. Familia dividida no puede subsistir. Iglesia dividida no va a poder subsistir. Pero si está el Espíritu Santo en nosotros, si verdaderamente está el verdadero espíritu en la iglesia, ese espíritu es la gloria de Dios. Es el Espíritu Santo. Y ese espíritu provoca unidad. La iglesia no podría ser unida si no tiene el Espíritu Santo. La iglesia no la une la profecía. A la iglesia la une el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a buscar la unidad. Vamos a ser el uno para el otro. Vamos a ser generosos. Vamos a ser gente que ama a los demás con el amor de Dios, el que nunca deja de ser. Toda esa gente que dice que amó y que ya no aman, amaron y ya no aman. ¿Por qué no aman? Porque andan murmurando, porque andan en chismes. Esa gente nunca tuvo el amor de Dios, porque el amor de Dios nunca deja de ser. Por eso lo invitamos, hermano. Espero que usted entienda que la gloria del Señor es el Espíritu Santo y que sin el Espíritu Santo la iglesia no podría ser unida, y que una iglesia necesita ser unida para ser poderosa. Unámonos, hermanos, por encima de nuestras diferencias de madurez tal vez. Habrá unos que estén en el atrio, habrá otros que están en el lugar santo, habrá otra gente que está en el lugar santísimo. Qué lindo y qué bueno. Pero por encima de todas las cosas, somos hijos del mismo Dios. Somos hijos del mismo Padre. Y todos tenemos su naturaleza, que es el Espíritu Santo, y ese Espíritu es el que nos une. Y en esa unidad no solamente nos perfeccionamos, en esa unidad nos volvemos poderosos. Si a usted le ha gustado esta programación, si usted ha entendido lo que provoca el verdadero Espíritu de Dios, háganos un like. Con hacernos un like, a usted no le cuesta nada. Usted no pierde nada y a nosotros nos ayuda un montón. Ya lo explico. Es porque entonces el algoritmo de YouTube empieza a recomendar el mensaje. Y cuando recomiendan el mensaje, se expande la palabra. Ayúdenos a expandir la palabra. Si nos está viendo usted en Facebook, hágase nuestro seguidor. ¿Qué le cuesta? No le cuesta nada. Hágase nuestro seguidor en Facebook, en Twitter, en Instagram. Síganos en TikTok. También baje el app. Tenemos un app de la obra de Orange para que usted esté al tanto de toda nuestra programación. A usted no le cuesta nada. Y a nosotros nos ayuda un montón a continuar en esta predicación del Evangelio en los últimos días. Ayúdenos en ese sentido y yo sé que Dios le recompensará porque sabemos que el Espíritu Santo es el que está en nosotros. Oiga, Dios, Cristo Jesús y sus ángeles escogidos. La gloria que me diste, les he dado para que sean uno. Quiero también terminar recordándoles a ustedes que estamos celebrando una enseñanza, estamos llevando a cabo, realizando una especie de seminario de liberación que nosotros hemos denominado la pedagogía de liberación. Es la parte número 2, la segunda parte. Este es un curso de 5 semanas que comenzó el 2 de marzo, va a ser los jueves. En marzo hay 5 jueves, entonces van a ser 5 clases. Los jueves a las 7 de la noche en el 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, aquí en el sur de California. Estamos pegadititos allá a Disneylandia. Cuando ponga la dirección en su navegador, va a ver que se va a confundir. Va a llevarlo por el área de Disneylandia. Estamos bien cerquita de Disneylandia. 2232 South Harbor Boulevard en la ciudad de Anaheim. Si usted tiene alguna duda, si usted hubiera puesto el teléfono ahí, ¿por qué no lo puso? Sí, claro, ahí está. Sí, área 714-285-0020. Todavía nos faltan 3 clases, está abierto al público. Si usted está interesado
en aprender el ministerio de liberación. Estamos dando clases avanzadas ya de lo que es liberación, abierto al público. Ya comenzamos, ya pasó el 2 y el 9, pero falta el 16, el 23 y el 30 de marzo a las 7 de la noche. Usted está viendo ahí la dirección y el teléfono. Bueno, esperamos que esta reflexión de hoy le haya aclarado algunas cosas. Ha habido mucha confusión en la iglesia con esto de la profecía, porque todos queremos que haya profetas. Y muchas veces en ese tremendo deseo, a veces no nos fijamos en los detalles. ¿Para qué profecía que no viene del Espíritu Santo? ¿Para qué certeza que no provenga del Espíritu Santo? ¿Cómo me doy cuenta que es el Espíritu Santo? Porque provoca unidad, porque hace que nos amemos más, que nos perdonemos los errores, que el amor de Cristo esté en nosotros, ese amor que nunca deja de ser. Le invitamos también que nos acompañe el próximo domingo en nuestro culto de adoración, en nuestro servicio de adoración al Señor. Es la misma dirección, 2232, repito, 2232 South Harbor Boulevard, y es a la 1:30 de la tarde. Sé que le va a gustar, estamos teniendo unos cultos muy especiales, muy de presencia del Señor, y es por eso, porque estamos sintiendo no solamente la presencia del Señor, sino se mira en el ambiente de unidad, en el ambiente de perdón, en el ambiente tan hermoso que estamos viviendo. Así que le invitamos que nos acompañe el próximo domingo, 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim, aquí en el sur de California. Esperamos que usted nos visite. Si usted trae a alguna persona que viene con efectos de demonios, que necesita liberación, o que tiene enfermedades como por ejemplo esquizofrenia, si tiene a veces epilepsia, ese tipo de enfermedades así, cuando llegue a la iglesia, ahí va a haber un departamento que lo recibe, el departamento de bienvenida. Dígales: mire, yo traigo a esta persona, o yo vengo en estas condiciones y necesito que me ayuden, necesito liberación o necesito consejería. Y entonces inmediatamente le vamos a atender. Avísenos desde que llega para poder darle la atención que usted merece y la atención que usted necesita. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y lo esperamos en la obra de Orange el próximo domingo a la 1:30 de la tarde. Gracias y que el Señor les bendiga abundantemente. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá ángeles en este lugar. Te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán. Te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán.
te cuidará. Oh, levanta tu voz y adora a Dios que te cuida. Oh, Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, adórale, adórale. Aleluya, aleluya, adórale, adórale.